cansadísimo. Tenías otra hora. Y después miré la tele y dije, no, ¿cuál es la que está? ¿Qué pasó acá? Dijiste. Decía en mi reloj -5, ¿viste? Era ya Encima, y 11. No 10. sé si a vos te pasa, Perdón. pero viste que cuando uno está atrasado, después estás como acelerado, no sabes por dónde. No, parece que encima todo mal, ¿viste? Sí. Mercurio retrógrado. No pasa nada. Tranquila, muy viernes para ponernos así. Aunque no sé si Obvio. se puede estar tan tranquilo con todo lo que está pasando en la provincia, a nivel nacional, escándalo a nivel nacional. Pero lo que me quiero centralizar y para arrancar este programa con mucha información sobre lo que está ocurriendo en el Congreso, porque productores, yerbateros se acercaron al Congreso y están siendo escuchados las distintas voces ante la comisión que lleva adelante este tema de tratar sobre el INIM, el funcionamiento del INIM, sobre la desregulación que ha ocasionado, como fue históricamente, un gran inconveniente para los productores de yerba mate, y a nosotros nos pega de lleno porque justamente tenemos una provincia en la que producimos yerba y corrientes, pero lo que sucedía acá en Misiones es que había pequeños y medianos productores de yerba que a lo largo de los años, desde el 2000, después del tractorazo, lograron la intervención a través del INIM, del Instituto Nacional de la Yerba Mate, tener una equidad en cuanto al negocio, y que no solamente los grandes poderosos, como sucede sí en Corrientes, son los dueños de todo, y donde, como es en estos periodos donde justamente se habla de una desregulación que está haciendo mucho daño a todas las economías regionales, puntualmente a Misiones con respecto a la yerba. Nosotros hablamos en varios programas sobre el problema de la yerba mate, mejor dicho, de los productores, pequeños y medianos productores de la provincia, y hoy están debatiendo en el Congreso, en la comisión, ¿viste? Fue ayer. Perdón. Ayer, perdón. Sí, fue ayer, Mariela, donde los diputados recibieron en la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación justamente a referentes yerbateros que viajaron desde la provincia. Fueron unos cuantos de acá, justamente para hablar sobre este DNU, el 7023, ¿no? Que desreguló la actividad yerbatera y los afectó muchísimo a ellos. Bueno, hay que hacer también, cuando yo digo, porque era obvio que si salía ese decreto, el de 70/23, estoy hablando acá, no sé qué pasó, como es cuando sucedió eso, Misiones votó, todos los legisladores votaron el decreto 70/23, donde decía desregulación, romper el INIM. O sea, ¿cuál iba a ser el resultado? Era obviamente y ahora creo que todo el mundo retrocede en la decisión, y está bien que así sea porque los productores ya no dan más. La Libertad Avanza sigue sosteniendo, porque también habló el diputado de acá de Misiones de la Libertad Avanza en el Congreso, habló de que esto es, o sea, que está fantástico la desregulación como para que se ordene solo, que el mercado tiene que ordenar solo. Mantiene ese mismo discurso que lo decía y lo dice históricamente Sturzenegger y todos los neoliberales, como siempre. Pero me gustó mucho, y acá bajé un recorte que publicó un colega Damián Cúnale, del Territorio. Dice, no desregules si no sabes. Gustavo Hein, de la Federación de Cooperativas de Productores, FEDECOP, le explica que la desregulación de la yerba mate nunca funcionó. Yo digo, año 2026 y se tiene que seguir explicando esto. No, nosotros o la gente que está de a pie puede no saber eso. Ahora, en la historia, tanto los productores pequeños y medianos o como los dirigentes políticos que votaron el decreto 70/23 sabían que esto iba a ser la consecuencia final cuando se desregula, cuando el Estado sale, no interviene, no fijan un precio de la yerba. ¿Quiénes siempre ganan? Los más poderosos, en detrimento de los pequeños, que siempre le dicen reinventate, producí otra cosa, plantá otra cosa, con ese discurso que nosotros los escuchamos mucho en los años 2000, ¿te acordás? Claro. En el 2000, 2001, y que después estalló, y es lo que está sucediendo. La miseria con la que se está
manejando este sector en este momento, es lamentable porque si bien Misiones produce yerba, a raíz de todo eso hay un mercado que se transforma, o sea, las familias están mejor, consumen, tienen trabajo, pueden educar a sus hijos tranquilo. Y en la historia ha demostrado que justamente el neoliberalismo, o todos estos fachos ahora que nos gobiernan, siempre dicen que el Estado se tiene que correr para que haya más libertad. Cuando hay más libertad, como ellos te quieren cuando te quieren imponer supuestamente esta libertad, ¿qué pasa? El pobre cada vez está más pobre y el rico hace lo que se le canta. Escuchemos lo que decía Gustavo Hein en la comisión en la que se trató todo el tema de la producción de la yerba y la situación muy lamentable en la que estaba atravesando Misiones. Sí, me gustó mucho eso. Y le voy a decir algo, la experiencia histórica en la yerba. La plantación sistemática de la yerba mate empezó en 1904. De 1904 a 1935 estuvo desregulada. De 1935, donde se crea la Comisión Nacional de la Regulación de la Yerba Mate, hasta el 1991 estuvo regulada. Del 91 al 2002 estuvo desregulada y de ahí en adelante regulada hasta ahora, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia esa? Ahí tomo sus palabras. La experiencia de la desregulación en la yerba mate fue un fracaso absoluto, ¿sí? En la primera etapa, y viene a propósito de lo que decía también el diputado Rabiel, disculpe que no me acuerdo su afiliado. En la primera etapa, la situación del productor fue tan paupérrima y la represión del Estado llegó a tal niveles que terminamos en la masacre de Oberá de 1936. 15 de marzo de 1936, apaleando el Estado a productores porque reclamaban porque querían comer, ¿sí? Esos 31 años de desregulación fueron un desastre, hasta que fíjese que en la década infame, no estamos hablando de los mejores gobiernos de la historia, se dieron cuenta que había que regular, no había otra alternativa. Ahí funcionó. También hay que ser honesto, con acierto y con errores. No fue la panacea, ¿sí? Porque hubieron defectos en la regulación también, ¿sí? Hay que ser honesto en el análisis. De ahí hasta al 91 teníamos una buena situación. Vino el gobierno de Cavallo, Menem, desregularon la actividad, eliminaron la CRIM, eliminaron el mercado consignatario. Y en mi pueblo, yo soy de Jardín América, Misiones, por primera vez en la historia vi chicos pidiendo en la calle. Lo digo con dolor y con la voz temblorosa. Por primera vez con esa desregulación vi chicos pidiendo monedas en la calle. Nunca había pasado. ¿Por qué? Porque la yerba derrama, porque la yerba da trabajo digno a todos, permite comer a todos, ¿sí? Aún a los más pobres. Esa desregulación del 91 colapsó en el 2002, llegamos a precio de miseria absoluta, entiéndase bien. No, las chacras fueron vendidas, que es lo que está pasando ahora. Productores que abandonan su producción tienen que salir del sistema productivo, tienen que abandonar el tejido social de la provincia, van a vivir a la villa miseria de Posadas o de Oberá o de otra ciudad. Así funcionó la desregulación. Hasta que hubo un tractorazo, hubo dos, hubo tres y hubo que volver a la regulación. La experiencia histórica nos indica de que no funcionó, que esa transición de la que se habla va a ser... ¿Sabe qué va a pasar? El año que viene va a subir el precio. ¿Por qué? Porque deprimieron la producción. Hoy no hay producto, o va a haber mucho menos. Entonces el precio va a ser así. Como es un cultivo perenne, en 2 años la gente va a empezar a limpiar los yerbales, va a fertilizar, vamos a tener exceso de producción, vamos a estar en el suelo otra vez. Y vamos a estar así, como un serrucho indefinidamente hasta que no se vuelva a regular. Lamentablemente la situación es esa. Una última cosita y cierro. El diputado decía los costos logísticos. Totalmente de acuerdo con usted, ¿sí? ¿Usted sabía, diputado, que traer una carga de Posadas a Buenos Aires cuesta más caro que llevarla de Buenos Aires a China? ¿Sabía? Supongo que sí, porque es economista, ¿no? Bueno, tenemos el río Paraná, tenemos el proyecto de hidrovía. Hace un mes y medio atrás licitaron la hidrovía. ¿Qué pasó?
nos dejaron afuera a los misioneros. La licitaron de Confluencia hasta el Río de la Plata, siempre para el país central. Nosotros afuera. O sea, esa posibilidad de tener menores costos logísticos la perdimos. Espero que tomen nota los diputados misioneros y hagan algo al respecto, porque bajaría los costos en forma significativa. El tren, que es otra posibilidad de sacar la producción, no funciona hace años. Ahora tengo entendido que lo van a licitar en buena hora. Apoyamos eso. Muchas gracias. Vamos a Gustavo Heinz, que es de Jardín América y relataba históricamente, le decía a Marcela fuera de cámara, qué impresionante que estemos en el año 2026 y que se tenga que recordar esta historia, la que yo me acuerdo en el año 2000, cuando iniciábamos el camino del periodismo, hacíamos la cobertura de eso y después se transformó en tractorazo, o sea, fue una lucha constante en la que justamente siempre se remarcó esto, que cuando hay desregulación, los pequeños y medianos productores son los que pierden. Y por ende todas esas familias, ni hablar del tarifero. El tarifero creo que estará sobreviviendo con asignación universal por hijo y algunos que otros planes. Comedores y demás. Porque si los productores están así, imagínate el eslabón más débil, el que fue siempre los tariferos. Y también recuerdo que como después del 2000, 2001, 2002, 2003, cuando estalló todo y apareció un Néstor Kirchner, estos temas se hablaban cotidianamente. Ahí se conformó el INIM, corregime si no es así. Uh-huh. Te estoy preguntando si. ¿En qué año? 2000, 2001, 2003, cuando justamente se vuelve a regular el precio de la yerba a través de una mesa de consenso, en el que justamente después las quejas fueron cuánto de ganancia, cuánto no, cuánto el precio de la yerba, siempre se pedía más. Y si el tractorazo fue más o menos en esa época, que se habían instalado en la plaza, y después de ahí, de la lucha de los productores en la plaza acá central, ahí fue que salió se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero fue un consenso, ¿no?, entre provincias yerbateras y la nación. Cosa que, ahora quedó todos sin continuidad, ¿viste? Sí, vos sabés que estaban mirando todo esto que estén repasando, que bueno, es una ayuda a memoria en la que por ahí muchos sí nos acordamos y otros no, o que justamente se instaló un discurso en que con el latiguillo de la libertad a vos te iba a ir mejor, que los productores iban a cobrar más en dólares, que todas las familias iban a cobrar en dólares. O sea, es tremendo lo que está pasando. A mí, ¿sabés qué más me indigna? De que esto iba a ser el resultado de la votación de nuestros legisladores también, cuando se votó el decreto 70/23. Los únicos que no habían votado ese decreto, que fue al Congreso para el tratamiento, porque era una reforma de todo encubierta, en la que se trató y tuvo el apoyo de Misiones. Los peronistas, me acuerdo, Unión por la Patria y entre otros, votaron en contra. Pero a mí me había sorprendido de que Misiones había acompañado esto. Uh-huh. Hoy está el diputado nacional Oscar Herrera Watt, la escuché también a Yamila Ruiz, en la que justamente hacen enfoque en todas las consecuencias, y estaría bueno también que reparen ese daño que causaron cuando votaron y acompañaron esta ley, que esta iba a ser la consecuencia, obviamente. Se entiende también que creo que se está reeducando la sociedad, como te digo, porque muchos productores, pequeños y medianos, creyeron en el discurso de Milei. 60% de votos tuvo en aquella zona en la que hoy lamentablemente está pasando peor que en otros rubros, y acompañaron este proyecto de mentira, ¿no? Sobre todo, sí, hay muchas zonas productoras en la provincia que acompañaron con la motosierra, me acuerdo. Viste, es culpa de la gente y sí, también es responsabilidad de la gente. Hay que aprender a votar también, porque lo que hay que aprender es que, yo lo digo, solamente los gobiernos nacionales y populares siempre hacen un miramiento para los sectores más débiles. Nunca en la historia, ni con De la Rúa, ni con, ¿cómo es? Lo que fue el macrismo, siempre que gobernó
la derecha en el país pasó esto. Creo que nos estamos reeducando. Yo ya tengo 47, voy a cumplir 48 años el mes que viene, y yo me acuerdo, tengo memoria de todo lo que está pasando. Bueno, las familias, o si por ahí nos acuerdan, creo que Milei nos está haciendo acordar de todo lo que ya se había sufrido en Argentina 20 años atrás, ¿no? Sí. Y está bueno que se reparen los daños que se ocasionaron, porque iba a ser el resultado este. Lo que pasa es que ahora ya no da más el sector. La provincia de Misiones hoy anunciaron una serie de programas para seguir sosteniendo todo lo que tiene que ver con financiamiento para el sector productivo, para cuidar las economías regionales de nuestra provincia, así que vamos a estar haciendo un repaso de eso. Y estoy luchando acá con esta silla que se me baja. ¿Se te baja? Sí. ¿Qué pasó? Vine alterada hoy, ¿viste? Sí. No, pero te juro que todo lo que está sucediendo a nivel nacional, estos chantas que nos gobiernan, que ya ni siquiera merecen respeto, porque vos lo veías con la cara inmutable al diputado Hadfield, que dijo cualquier burrada. Eso porque vive solamente acostadito en su casa y no tiene ni idea de lo que pasa en la calle. Y ni hablar que no tiene ni idea de lo que significa este golpe que está recibiendo el sector productivo de nuestra provincia, y él sigue apostando, porque encima tuiteó de que la desregulación no es el problema, y todo el sector le está diciendo que justamente son las consecuencias de la desregulación lo que está viviendo el sector de la yerba mate, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué